Hola, les damos la bienvenida. Este es un conversatorio dentro de la línea del Centro de Recursos del Aprendizaje. Hemos comenzado con septiembre, que es nuestro mes de la chilenidad. Hoy día vamos a hablar de historia, memoria y folclore. Este es el comienzo de un ciclo. De ahí les vamos a ir diciendo que vamos a tener el próximo viernes. Tenemos 2 o 3 viernes más donde los vamos a hacer llegar un poquitito o nos vamos a centrar un poquitito en nuestro país, en sus costumbres, en su historia de la cocinería, de las cosas populares. Y dentro de todo esto, y que es recuerdo y es historia, vamos a partir con fechas, pero unas fechas que poco sabemos o que poco las manejamos de repente. Siempre tenemos como un discurso muy creado del 18 de septiembre y el banderita chilena y todo eso, pero hay más cosas entretenidas. Y justamente por esto de tener más cosas entretenidas, le voy a dar la bienvenida al profesor Felipe, con el cual hemos creado un poco de conversación y de historia, pero principalmente de datos curiosos. Bienvenido, Felipe, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, quiero primero que todo saludar a todos quienes nos van a ver, quienes nos están viendo en este momento y se están conectando. Eh, Muchas gracias por participar y gracias también, Claudia, por la invitación. Siempre es un espacio interesante poder dialogar los temas vinculados con la historia, con la memoria, con la cultura, vinculados también con nuestro ser ciudadano. Yo creo que hay cosas que nosotros no consideramos y que somos parte de la sociedad y que necesitamos siempre dialogarlas, volverlas a mirar. Se habla, y yo creo que esto es como la frase máxima que nos tiene que quedar del por qué estudiamos historia. Estudiamos historia para conocer el pasado, pero para sacar lecciones de ese pasado, comprender por qué ocurren los procesos. Por eso septiembre es un mes tan interesante y complejo. Como harto las fechas y siempre recordamos fechas, pero eh, quedarnos en el hecho es importante. Pero como bien plantean los filósofos, no existen los hechos, existen interpretaciones a los hechos. Y lo que yo vivo es distinto a lo que tú vives y eso nos genera como esta posibilidad de conversar. Y si podemos Exactamente. conversar, si podemos dialogar, como ciudadanos también podemos ir generando la posibilidad de acuerdo, de convivencia dentro de una sociedad, cosa que es súper compleja. Es cosa de mirar quizá, no sé, eh, cuando nos toca ponernos de acuerdo en la sala de clases por un tema muy puntual sobre quién participa en el aniversario, ya estamos hablando de ponernos de acuerdo. En las casas con la familia lo mismo, etcétera. Entonces, es interesante esto. Así que agradezco la invitación y generemos este espacio de conversación con una mirada de la profundidad y una mirada siempre en proyección hacia el futuro. Y viéndolo desde un aprendizaje significativo, profe Felipe, hay muchas cosas que nos han metido la educación de fechas que tú nombrabas recién, de cosas históricas, y que eso a veces y a ratos se nos hace como diferente poder estudiarlo, pesado estudiarlo, acordarse. Pero hay otras cosas que son datos curiosos y datos entretenidos. Y partamos aquí con el primer dato. 12 de febrero de 1818, que yo lo encontré genial. Dale un poquitito, cuéntanos un poquitito, ¿qué pasó el 18 de febrero? El 12 de Estamos, febrero, chata. Es nos interesante, yo fuimos creo al que 1818. a 1818, sí, 202 años. 202 años, sí. En 1818, en la ciudad de Talca, se firmó la independencia. El Se 12 de consagra, febrero. se consagra el acta de independencia donde los criollos, donde los nacientes chilenos firman y declaran que nosotros somos una nación independiente que va a mantenerse fuera del dominio extranjero. Marca el hito. Y como hito fundante, marca la idea de
de que somos independientes. Por eso se firmó la Declaración de Independencia, documento que estaba guardado en la moneda y después se perdió de ahí, y hay una copia del original en la Biblioteca Nacional. Y en el Congreso Nacional, también en grande, está la entrada, el acta de independencia copiada. Como les decía, el original se perdió. Y lo interesante es que el acta de independencia marca decir, nosotros somos independientes, por lo menos independientes políticamente hablando. Hay una serie de otros debates que han hecho los historiadores, de miradas, de perspectivas para escudriñar ese pasado. Un poco para comentarle a quienes nos están mirando, el trabajo del historiador es como el trabajo de un arqueólogo, que va sacando, escarbando sobre la tierra y va sacando información y capas de información y le va preguntando para llegar a una conclusión. Y el trabajo de un buen historiador debiese ser siempre sacar mucha información. Por eso están en debate los temas históricos, porque nos llevan como a esta pregunta de cuestionar los datos, de interpretarlos, de volverlos a leer. Ya, pero me fui como a la parte de la construcción de la historia necesaria para contextualizar. Ahora, como en lo concreto, claro, hay mucho debate frente a la independencia, pero la fecha de independencia es el 12 de febrero, el acta, pero habría que remontarnos, yo creo que una fecha anterior, el 18 de septiembre, que es donde está el gran debate de, bueno, ¿por qué celebramos el 18? Y las fondas, la chicha, las empanadas, el vino, la carne, en el sur de Chile que comemos alfajores y no pueden faltar los alfajores. Bueno, eso tiene que ver con un proceso mundial que está ocurriendo. Y es que voy a partir por los antecedentes. Dentro de los antecedentes de la independencia en América se encuentran la Ilustración, que fue un proceso que se vivió en el siglo XVIII en Europa, de ideas, muchas ideas. La independencia de Estados Unidos, que ocurre en 1776, donde firman su independencia y construyen una constitución. Es uno de los pocos casos del mundo donde Estados Unidos no ha cambiado nunca su constitución, le han hecho enmiendas. Y la Revolución Francesa, que ambos procesos, el de Estados Unidos y el de Francia, son el espíritu del siglo XVIII, el espíritu en la práctica de la Ilustración. Claro, como crítica hacia la monarquía absoluta, que era un rey que tenía todo el poder. Y eso se daba en América muy, muy fuerte. Perdón, ahí estábamos con el rey, el Felipe VII, ¿sí? Estábamos con el abuelo de Fernando VII. Ya. Fernando VII, un poco para contextualizar, entonces, ocurre en Francia la Revolución Francesa, y claro, después aparece Napoleón, unos años después, muy denso el proceso para explicarlo, así que dejémoslo, aparece Napoleón, y Napoleón libra una serie de guerras ampliando su imperio en Europa, y toma Francia, y el rey abdica, y le entrega la corona a su nieto, Fernando VII. Ahí está. Y Fernando VII es tomado prisionero, y en Cádiz, un cuarto, aparece una pequeña junta de gobierno para administrar provisionalmente el país mientras el rey estaba cautivo. Entonces volvía el rey y le entregábamos al rey. Y en América se empieza a producir un levantamiento de las distintas colonias para decir, nosotros no somos fieles a la Junta de Cádiz. Nosotros tenemos el mismo derecho que los españoles a autogobernarnos, a la espera de que vuelva el monarca. Claro. Siempre fue a la espera de que vuelva el rey. En ese periodo, entonces, aparece en Chile, ocurre el 18 de septiembre. Y van a buscar distintos personajes, familias de Santiago, que van a constituir una junta de gobierno en un cabildo abierto. Para entender, los cabildos en la colonia eran lo que hoy son las municipalidades, son los gobiernos locales.
dependíamos de una organización centralista, que es el Estado español, que tenía el rey, que nombraba un virrey, y el virrey tomaba decisiones, y Chile tenía el rango de ser una capitanía general por distintos problemas, particularmente en lo que se conoce como la Guerra de Arauco, que va a ser siglos XVII, XVIII, con mucha fuerza, particularmente el XVII. Y claro, llegamos como a toda esta entrada y nos vamos dando cuenta como de la perspectiva de tenemos que tomar una decisión. Entonces aparece un bando y administran estas familias muy pro monarquía, no eran independentistas, muy pro monarquía, aparecen para tomar la decisión de administrar mientras vuelve el rey. Y asume una persona anciana, Mateo de Toro y Zambrano, quien deja el bastón de mando para que decidan ellos, y después se lo entregan a él para que provisionalmente gobierne. Hacia el año siguiente aparece la figura de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera tenía 26 años. Es bien particular este hecho, diferencia de edad. Y con la diferencia de edad tiene otra visión de mundo. Carrera había participado en las guerras napoleónicas, conocía las ideas de la Ilustración, es de la élite santeguina, también este es un detalle. O'Higgins pertenece a Concepción. Los territorios marcan mucho la diferencia y nosotros pensamos desde dónde estamos parados. Por eso, si hablamos en términos de identidades locales, los osorninos somos tan distintos a los santiaguinos, a los ariqueños, a los chilotes, porque nuestra identidad es muy particular. Entonces, aparece Carrera, y Carrera genera los primeros símbolos patrios. Y esto, a mi juicio, es bien interesante porque los primeros símbolos patrios de José Miguel Carrera retoman la idea, aquí en esta pequeña lámina se los estamos compartiendo. Me encanta. He visto como en imagen y en historia, o sea, no es tan solo eso, apréndete los colores o apréndete las figuras. Hay un registro histórico tan bueno y tan lindo en estas imágenes, que eso es lo que de verdad me encanta que los alumnos, que la gente que nos está viendo, que los adultos que nos están viendo no se dieron cuenta. Y, por ejemplo, la bandera de la patria vieja. Tú me dirás si que en ese tiempo no fue considerado nuestro pabellón patrio ni nuestra bandera. Era una escarapela que los identificaba de los otros. Pero como bandera, como símbolo patrio, no fue nunca decretada. Y el escudo de al lado, imagínate, mira qué bello lo que tiene. Tiene el mundo, tiene un pilar, tiene dos indígenas, tiene la espada y la palma cruzada. Entonces también crea esta unión de los sectores, que si bien unos estaban a favor, otros en contra, no importa, logran unir estos criterios en una imagen. Sí, particularmente como tú bien mencionas, es bien interesante y esa es la particularidad. No surge como una bandera, pero surge como un símbolo. La palabra símbolo viene del griego y significa unidad. O sea, los símbolos son los que nos unifican a algo. Dentro de nuestra identidad del Liceo Adolfo Matei, lo que nos identifica es el logo del liceo, es el uniforme. Los colores. Y eso nos genera identidad, nos genera emocionalmente una identificación con un proyecto. Entonces, se crea esto, es interesante porque al final se crea para identificarnos en la guerra. Exacto. El tema. Es como así como, a este defiende, estos colores claro. Tenéis que defender, que tiene el gorrito de tal color. Y claro, se configura además porque se configura porque es una manera como de hacernos parte del equipo. Y el escudo retoma un aspecto interesante. Hay una ciencia que se conoce por semiótica, que es la ciencia que estudia los símbolos. Entonces, estos símbolos tienen esa particularidad. El escudo retoma una idea de que al pueblo mapuche entre los siglos XVI, XVII y XVIII,
por la guerra de Arauco, era el valiente guerrero que no se dejó dominar por los españoles. Oye, Felipe, te Y detengo ahí un entonces ratito, eso, sí, que es con el escrito que tiene, que también es maravilloso. El post tenebris luz, el después de la tiniebla la luz, y al final cierra con, no sé, estoy pronunciando súper mal, disculpen en ese sentido, aut concilium aut ense, que es o por consejo o por espada, que tiene mucha relación con lo nuestro ahora, pero con palabras diferentes. sí. Bueno, aquí se nota el ideal de la época, el espíritu de la época. Cuando estos símbolos patrios se crean bajo el gobierno de José Miguel Carrera en 1812, se hacen con dos ideas que están de fondo. La primera, la idea independentista. Carrera ya es independentista. Y hacen sus acciones militares, los dos golpes de Estado que va a hacer en 1811, y la serie de reglas que van a generar hasta 1814, van a ser todas pensando en la independencia. Y acá se toma, por ejemplo, al pueblo mapuche como el que se mantuvo independiente del dominio español, y se toma la idea de la ilustración. ¿Dónde está en la primera frase? Post tenebras lux. O sea, la colonia bajo dominio español fue un periodo de oscuridad. Y por lo tanto, si es un periodo de oscuridad, nosotros hoy día, al entrar a la República, vamos a tener luz. Esto va muy en la línea de lo que está pasando en Europa. No somos independientes a lo que está pasando en el mundo. Eso es Exactamente. bien interesante. Bueno, yo lo veo de una manera más soñadora y es después de cada guerra viene esta unidad, o sea, después de la tiniebla, de lo que significa la lucha y todo, viene esta luz que nos va a crear los nuevos caminos a seguir. A mí me queda eso. Bueno, un poco para profundizar. Ahora, el gobierno de Carrera tiene serias luchas entre ellos. O sea, hay con unos Higgins que no se soportan, Carrera pertenece a la élite, Bernardo Higgins, hijo de Ambrosio Higgins, eh, adquiere el apellido del padre cuando adulto, porque es hijo de una relación no matrimonial, nacido también en un contexto donde las autoridades españolas no podían tener hijos en suelo americano. Entonces, por lo tanto, es hijo, no tiene mucho contacto con su padre, pero el padre le paga estudios en Inglaterra, lo hace que tenga un roce del mundo, y también O'Higgins es bastante despreciado por la élite santillina. Claro, Bueno, empiezan las luchas entre Carrera y O'Higgins, y bueno, la patria vieja va a terminar en 1814 con el desastre de Rancagua, cuando en Rancagua ahí son sitiados. destacar que esa escarapela o esas imágenes no nos duró más de 2 años. Y ahí viene, nuevamente, ahí viene el cambio a transición. La transición, Del que 2000, va, o sea, del 1812 al 1814. sí, que van particularmente la bandera de la transición, va como alusiva en 1817, que retoma esta idea de la independencia, que retoma la necesidad de salir del dominio español. En todo el periodo que nosotros vamos a conocer como Reconquista, que tiene que ver con que vuelve al gobierno el rey Fernando VII en España, y por lo tanto comienza la reinstalación de la monarquía absoluta y a reprimir a todo intento independentista en América. Entonces, a los patriotas chilenos o a las personas que hubiesen apoyado la causa independentista, les empezaron a confiscar bienes. Los mandaron presos a la isla de Juan Fernández. Los expulsan. Eh, y comienza una persecución muy fuerte para evitar esta idea independentista. Claro. Y después, claro, esto va generando que más gente se vaya como metiendo en la idea de, a ver, ¿y si nos independizamos? Bueno, y los líderes, los dos grandes personajes de este periodo, Carrera y O'Higgins, Carrera se va a Estados Unidos a buscar apoyo, a buscar lucas, y O'Higgins se va a Mendoza, y en Mendoza se arma el Ejército Libertador, ejército que va a cruzar los Andes y van a atacar
por sorpresa a Santiago y van a arrinconar a los españoles en la zona central. Oye, un cambio aquí importante y que se asocia mucho a la literatura, al verso y al poema, es que aquí en la bandera de transición se reemplaza el amarillo por el rojo. El rojo dice, viene de los versos de Alonso de Ercilla, inicialmente, donde dice, por los pechos, al sesgo, atravesadas bandas azules, blancas y encarnadas, y se refirió al rojo como la sangre derramada de nuestros ancestros. De los héroes, de este sentido de mitificación, de dar identidad. De y dar bueno, identidad. el escudo que tenemos al costado de la bandera es un escudo que la verdad no era muy querido de la élite chilena y no generaba No. empatía. Pero No, sí tiene una no, frase. a diferencia del anterior, este era el Sí, que más se alejaba en realidad. este tiene una diferencia. Tiene la misma columna, tiene el mismo mundo, pero Aquí, tiene la frase libertad. mira, y otra cosa importante, a diferencia de la otra tenía la rama de palma, esta tiene laurel, que es chileno, o sea, es de árboles chilenos, ¿no? Sí. Esas son ramas de laurel, sí. Bueno, y la rama también representa la gloria. Exacto, Eso es interesante. es interesante. Representa la gloria y representa también como nuestra identidad nacional. Van tratando eso, de generar identidad. Claro, termina todo el proceso, una muy breve síntesis del proceso independentista, pero termina con la batalla de la Reconquista, termina el 12 de febrero de 1817 en Chacabuco. Ahí ya pierde el ejército realista y por lo menos se logra recuperar Santiago y parte de Chile central. Y en este proceso tiene que consolidarse la independencia y se va a firmar la independencia el próximo año, que es el 12 de febrero de 1818. Exacto. Y después, meses después, se produce la batalla de Maipú, donde aparece 5 de abril 5 otro de abril. personaje interesante, que es José de San Martín. Y José de San Martín, que tiene conflictos con los independentistas argentinos y que apoya más bien la causa chilena, es el que al final va a pelear la batalla de Maipú, la última, y O'Higgins va a llegar al término de la batalla porque estaba hospitalizado. Oye, Ahí se produce el abrazo de Maipú, que apoya otra más bien cosita. la causa chilena. Oye, otra cosita. Acá tenemos, aquí empiezan a aparecer las estrellas en este escudo. Y tenemos Concepción y Copiapó, si no me equivoco, abajo. Coquimbo, Coquimbo. Concepción y Coquimbo. Y aquí ya comenzaron las estrellas como un acto de libertad que salía arriba, ¿sí? En este contexto, las 3 estrellas representan la unidad de las provincias. Ajá. Durante la colonia, la primera ciudad en fundarse es Santiago, por Pedro de Valdivia. Después, la otra ciudad importante que iba a ser la capital chilena es Concepción. Al final, por distintas razones, Concepción no pudo ser elegida como capital. Yo me acuerdo Y que hasta hace muy finalmente, poco se hablaba de ese tema. y después muy al norte tenemos Coquimbo. Y son las 3 grandes provincias que tiene la Capitanía General del Reino de Chile en la colonia. Claro, existían las ciudades de Valdivia, de Osorno, Chiloé, pero eran mucho más alejadas de lo que estaba pasando en el norte. Y más aún con un territorio entre Arauco, entre el río Biobío particularmente hacia el sur, que era propiedad de los mapuches. Aquí viene una de las tantas debates históricos que es importante conocer. Bernardo Higgins, como director supremo de la nación, el cargo de presidente se queda unos años después, como director supremo, reconoce el territorio del pueblo mapuche como independiente, cosa que después el Estado lo va a ocupar por otras razones
a profundizar en un momento particular. Eso. Y después ya nos vamos con el 18 de octubre de 1817, fue el modelo que estamos utilizando actualmente de nuestra bandera, ya con colores propios y significado propio también, y mantenemos una estrella con las 5 puntas. Sí. Y el escudo representa, bueno, nuestra fauna, digamos, nuestro aire, nuestra tierra, y mantiene los mismos colores, ¿sí? Sí. Y la frase es lo que yo asocio a lo mismo del primero, pero ya dicho con otras palabras. Por la razón de la fuerza. Por la razón. Es interesante aquí, quizá viene un punto que a mí me parece importante mencionar. La bandera, hay un texto de Gabriel Sublet, un tremendo pensador chileno, esteticista de 96 años, don Gabriel Sublet, que él cuenta la historia de la bandera. Y él llegó a darse cuenta que la bandera lo que tenía no era la estrella de 5 puntos solamente, sino que lo que representaba esa estrella al principio era la Gwenufoye. La Gwenufoye es la estrella del amanecer y es el símbolo que para el pueblo mapuche retoma la idea de la última estrella que se ve en el cielo al amanecer, que es el planeta Venus. Ah, perfecto. Entonces, claro, hace como una alusión a los símbolos. Ahora, claro, hoy día, por ejemplo, a ninguno de nosotros se nos habla un poco de la representación más cercana al mundo mapuche, sino la unidad del Estado, que somos un solo país de norte a sur, unitario, que es uno de los grandes debates que se va a dar en el periodo de organización, donde se busca entender cómo armamos este Estado. Claro, y ahí también surge el cielo, la montaña y el rojo de nuestra gente, ¿no? De la sangre que simboliza la sangre derramada para lograr lo que tenemos hoy. De hecho, el escudo es de 1834. No es un escudo usado en la independencia, es un escudo creado bajo el gobierno de Joaquín Prieto. Cuando ya se está echando en marcha la organización del Estado. Bueno, estos como tres rosetones que tiene arriba que demuestran un poco los pinachos. Tres pinachos de colores representan lo que utilizaban los presidentes en su momento. Eso me llamó la atención, que eso representaba como al ejército. Mira, te voy a hablar dentro de la ignorancia. Al ejército, y en el fondo estaba lo naval, las coronas navales, y el ejército representaba en el fondo a los que defendieron. Y lo otro que me llamó la atención, que el 18 de octubre, mira, de 1967, ahí nomás, poquitito tiempo, Decreto Supremo especificó claramente las características de nuestro escudo nacional. Sí. Volvamos al punto, como para ir generando como esta mirada hacia dónde va la cosa. Lo que hizo la independencia fue generar símbolos que construyen unidad. Uno de los últimos emblemas patrios que se genera es en el año 1979, en plena dictadura, cuando se reconoce a la cueca como el baile nacional. Y eso hace, y es interesante porque existen muchos otros bailes folclóricos, que los que estudian el folclore saben harto, y es bien bonito el folclore chileno. Además que se divide en zonas. En zonas, etc. Es bien interesante porque la cueca representa particularmente la zona central, el coqueteo entre el gallo y la gallina, que también dentro de la historia de la cueca tenemos esta mirada media parecida a la zamacueca en Perú, bueno, a la marinera en Perú, a la zamacueca en Argentina, tiene un poco influencia negra de los esclavos africanos que vivieron en Brasil. Entonces tiene mucho que nos une.
Ahora, la cueca chilena puede ser muy parecida a otras, pero tiene su particularidad y eso también hay que reconocerlo porque el territorio le da una identidad particular. Y se reconoce en el 79 la cueca como un baile nacional, como el baile. Ujú. Es otro de los Ex- símbolos que no deja de ser importante mirar. Insisto, Exacto. los símbolos nos generan identidad. O sea, cuando alguna vez escuchaba con un estudiante y me decía con respecto a la cueca, lo que pasa es que la cueca me hace latir el corazón, esa pasión de unidad Los con los primeros símbolos. acordes de la cueca es maravilloso. Claro, eh, bueno, podemos hablar un poco del desarrollo de la cultura que grandes artistas chilenos han ido desarrollando. Yo creo que las dos grandes personas que recuperan el folclore campesino lo van a hacer hacia 1950, 1960, y son Violeta Parra y Margot Loyola. Y de ahí viene toda una nueva mirada del nuevo folclore chileno, muy desde la tradición del campo en la diversidad. Eh, y eso tiene que ver con datos freak, pero que nos ayudan como a ir mirando siempre cómo también esta unidad se va moviendo, unidad en la diferencia, que también es importante entender, trabajar con nuestras diversidades. Eh, Al final, un pequeño balance con respecto al periodo entre 1810 y 1818. Hay mucho debate histórico frente a estos temas, partiendo por lo que plantea Sergio Villalobos en su libro 1810, eh, Tradición y Reforma, cuestionando por qué se produce esta situación de querer sacar adelante el tema, hacia llegar a el los distintos gobiernos, el de Carrera, por ejemplo, que genera una serie de leyes para transformar el país, como por ejemplo, en 1812 Carrera crea el reglamento constitucional, que es una pequeña forma, una idea de constitución muy simple, que trata como de explicar por dónde debiéramos ir ¿Por y qué camino seguir? qué camino seguir. Y es contradictorio, porque parte diciendo, nosotros debemos obedecer, nuestro rey es el de España, Claro. pero en Chile no va a regir ningún decreto que sea venido por extranjero y el que lo traiga del extranjero va a ser detenido. Tiene eso. Después, por ejemplo, se crea la prensa independiente, la prensa independentista, que lo que hace es divulgar las ideas de la independencia. Y una de las primeras leyes, que yo creo que es la más importante de este periodo, es la ley que dice que todos los hijos nacidos vivos son libres. Puede ser la madre esclava, pero el hijo va a ser libre. Pero va a ser Es, libre. es interesante porque ya te coloca entonces el fin de la esclavitud. Y el fin de la esclavitud es una idea de la ilustración. No, no son inventos que se le ocurren a Carrera porque sí. Y claro, va a crear el Instituto Nacional como una forma de generar una educación desde lo que están haciendo en Chile para Chile. Hasta Ahí, llegar, por ejemplo, a las grandes obras de O'Higgins hacia 1820 y quizá O'Higgins va a tender a generar dos constituciones, el reglamento de 1818 y el reglamento de 1823. Los emblemas patrios, particularmente la actual bandera, uh-huh. la creación de la militar como un ejército independentista para el momento y institución que se mantiene después, hasta el día de hoy. Eh, y por cierto, también lo que es la abolición total de la esclavitud. O sea, ya no va a ser solo el nacido vivo, sino todo Exacto. hombre o mujer es libre. Todo hombre o mujer. Y junto con eso se abolen los títulos de nobleza. La corona española concedía títulos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Felipe Navarrete, varón del sector oriente de Osorno. Y yo publicaba el escudo y el título en la puerta de la casa. El gobierno de O'Higgins lo elimina. Aquí somos todos iguales, todos chilenos. Y ese principio de la igualdad, insisto, es un principio de la ilustración. Mira, mira, cómo es interesante todo esto, y a mí me quedó así como muy sabrosa la información que yo te decía inicialmente del 12 de febrero del 1818, que podríamos haber celebrado el 12 de febrero, pero lo curioso, y está dentro de las curiosidades de las que quería hablar, es que no podían, no tenían tiempo,
porque estaban en cosecha, entonces no se podía el 12 de febrero. Ah, ya, entonces no importa, busquemos otra fecha. 5 de abril. Y la Iglesia Católica dice, no, el 5 de abril tampoco se puede porque estamos en Semana Santa. Entonces tampoco podemos celebrar. Y finalmente todo esto se fue corriendo y aunque es irrisorio, pero finalmente llegamos al 18 de septiembre, que es nuestra gran fiesta popular y donde de chilenidad y donde las cocinerías se sacaron el delantal, las chinas, y se dedicaron a disfrutar con una cosa popular y familiar. Qué pucha que ha cambiado también, Felipe. O sea, imagínate, eran ramadas antiguamente, y ramada era porque hecha efectivamente de ramas, donde te cobijaba para poder bailar tranquilo, hubiese el tiempo que hubiese, donde tenían sus hornos de barro, y sin embargo, el rescate que nosotros queremos hacer como CRA, eh, como antiguamente era una festividad popular, donde se reunían las familias, donde se venía la empanada, que para nosotros la empanada es nuestra y todo. No, la empanada era cubrir, era tapar la carne para que no se nos echara a perder, porque la distancia era para la empanada. La chicha era producto de nuestra tierra, ya sea de uva o de manzana, pero cómo éramos populares, esta fiesta popular de juegos que inventábamos, la del tarro, de lo que sea, pero era unir a la familia. Y hoy día se ha convertido en carrete. Y hay muchas cosas que, que las generaciones de ahora no saben, no manejan. Antiguamente, no sé si te tocó, Sí, pero a ver, 18 de el septiembre origen, era vestirse, era vestirse con ropa nueva si es que no tenías el traje típico, pero jamás te ibas a disfrazar con traje típico. Son conceptos que... sí, particularmente el antecedente a las fondas, a las ramadas del 18, son las chinganas. Las Claro, chinganas en la colonia eran aquellos bares que se abrían en ciertos lugares donde era chichería, era comida, era música, era juerga, que eran espacios de socialización del bajo pueblo. Eh, claro, después se masifican y ya todo el mundo como que adquiere ese aspecto. Eh, en la chingana, claro, había este licor fermentado de lo que sea, fermentado de uva particularmente, fermentado de manzana, de chicha manzana. manzana, estas comidas así que como empanada que mantenga la duración de la comida. Y claro, eso después se va pasando y se va transmitiendo en la memoria de la sociedad, va quedando para generar este espacio de, de encuentro, de ubicación, de vernos. Es interesante porque el, las chinganas fueron muy reprimidas en un momento, son dos momentos particulares. Por lo menos el primero tiene que ver con la época de los gobernadores españoles, cuando todavía estábamos en la colonia, que eran espacios que estaban prohibidos porque eran considerados, bajo el precepto de la época, como inmorales, Claro, como claro. espacios sucios, como espacios negativos. No, no era familiares. No. Y después va a quedar, por ejemplo, en, la, en algunos periodos del siglo XIX, donde se va a considerar también como negativo. Eh, claro, va a surgir después la idea del feriado. El feriado como el festivo, el que yo celebre, pero yo celebro tomándome la licencia de hacer cosas que no puedo hacer siempre. Y en el festivo del 18, claro, la gente, como dice la frase, es muy jocosa, pero yo quiero beber con moderación, pero moderación no quiere beber conmigo. Entonces se produce este exceso, porque el exceso representa el jolgorio. Eh, Pero claro, también te acuerdas tú que esto era familiar y ahora tú te preparas para un carrete. sí, Ahora la idea
cambió mucho. Es así como tomar, comer y ya no nos acordamos ni siquiera qué es lo que es, sino que estamos viendo en el calendario cuánto tiempo libre vamos a tener para tomar y comer. Claro, y también tiene que ver por cómo cambian las cosas. ¿Mm? Por ejemplo, en una cultura agraria, tú puedes parar porque todavía en septiembre no es tanto el tema del trabajo, o sea, viene todo el trabajo de la siembra, pero el trabajo es menor al trabajo del verano, que es la cosecha, que tú requieres más rigor. Eh, por otro lado, las fiestas, los días de campo son distintos a la mentalidad de ciudad. Entonces también el feriado, el festivo, la celebración, pasa por dos aspectos. Primero, porque son actividades propias de la vida ciudadana, y si vivimos en la ciudad, vivimos en la vorágine que tiene la ciudad. No pensemos en la ciudad como es hoy, sino quizá una ciudad que puede ser como San Pablo, chiquitita, pequeñita, con no tantas cosas, pero que tiene su ritmo diario. Hoy día estamos como muy imbuidos en el aceleramiento de la última modernidad. Quizá, por ejemplo, podemos tener el tema eh, de, de, de también ciertas liturgias por parte del Estado, o sea, ciertas acciones para rememorar nuestras fiestas. Y tiene mucho que ver también el feriado. Voy a partir por el feriado religioso, para entenderlo. En una cultura donde prima lo religioso y donde prima una influencia religiosa, como en Chile, que es la influencia cristiano-católica, Ujú. los feriados están vinculados con ciertas festividades que según su calendario son importantes. Semana Santa, eh, el Día de los Muertos, el Navidad, que son fiestas religiosas. Para un Estado, son fiestas que le recordarían ciertas cosas que son importantes. El 18 de septiembre, el 21 de mayo, que tiene que ver con un proceso de guerra, con un proceso también de construcción de Estado interesante. Eh, y claro, llegamos como al punto de la, de la estructura del periodo, y eso hace que, que nuestra organización, que nuestra estructura social esté vinculada con lo que hacemos con estas fiestas. A eso voy. Y claro, tiene mucho que ver quizá, y volviendo a lo que tú mencionabas de por qué no se celebra en febrero, porque el 2 de febrero se celebra Virgen de Candelaria, y Virgen de Candelaria es una fiesta propia de España, llega con los españoles. Para el caso americano, tenemos que, y para el caso chileno se cuenta que O'Higgins tenía dentro de su estado, de la funda del estado, una imagen de la Virgen del Carmen, y se adquiere como la imagen protectora del Estado. Hay que recordar, por ejemplo, que para la visita de Juan Pablo II en el año 87, lo que él hace es coronar a la imagen del Carmen como la reina de Chile, Como la cosa que reina de ya Chile. se entendía antes. Un poco más allá de la adscripción religiosa de cada uno, que somos libres de hacerlo o no, eso es personal, pero lo interesante es tomar hilo con los signos. Y de un tiempo a esta parte, el 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen, y es feriado, pero Y tiene que ver con un feriado que parte de lo religioso, pero que se mezcla con el Estado, que va muy de la con, mano. con historia, sí. Ahora, Mira, claro, sí, lo que pasa es que el profe Freddy nos dice, la sociedad colonial desarrolló un orden social en función del origen étnico y patrimonial. En esa lógica de convivencia existían espacios de participación diferenciada. Por la aristocracia criolla y española se fomentaban las tertulias, mientras que para la población marginal mestiza e indígena compartían en relación a las chinganas, que era lo que estabas diciendo. sí. Entonces, claro, en las tertulias, por ejemplo, imagínate que iba la élite a tomar té, a conversar, a jugar, y la élite era pequeña en comparación con la población mestiza, que era muy agraria. Exacto. Chile, hasta la gran modernización que va a traer la reforma agraria, con todos los matices históricos que le hagamos, lo interesante es que cambia la base de la construcción en torno a o sea, hace que el campo éramos mucho más campesinos. Hacia 1960 ya la población está viviendo en la ciudad. Y van cambiando también los símbolos, las tradiciones.
Y todas nuestras tradiciones del 18 nos recuerdan al campo. Aun cuando vivamos en ciudad, que el Aunque, asado es asado es comida de campo, las comidas son como más de campo, etcétera. Quizá exactamente. en 200 años más vamos a celebrar con otras cosas que tengan que ver con Piensa la tú que ciudad. ya nos llegó el terremoto, ya nos llegó el sushi, ahora en la rama hay discos, entonces, y además que los juegos populares ya casi no se ven, pues Felipe. Entonces igual es así como, bueno, si bien es cierto está bien, el cambio está bien, de hecho, gracias al cambio podemos vivir esta pandemia si no Uh -huh. hubiésemos negado a hacer estos cambios de actividades, no sé, nos habríamos quedado llorando. Pero es necesario el cambio, pero siento de todo corazón que nuestra raíz no se puede perder, que nuestro sentido de fiesta no se puede perder. Y curiosamente, esto que nos está pasando hoy nos va a llevar también a tener una celebración familiar, Uh -huh. también nos va a llevar a tener ahora, es como que estamos volviendo a nuestros orígenes, obligados, porque si a lo mejor de nosotros dependiera, no estaríamos con la familia para el 18. Pero como nos pilla en este tema de pandemia, tenemos que celebrar con la familia y tenemos que disfrutar con la familia y volver quizá a nuestras raíces. Sí, tiene mucho que ver con eso. Como para ir cerrando, hace un rato atrás hablaba del balance del periodo independiente. La independencia es para salir del dominio español, pero sin tener claro para dónde queremos ir. Nadie, o sea, en 1810 era administrar el gobierno, después aparece Carrera, independicémonos, O'Higgins que administra, pero toda la organización de la República y del Estado recién va a ser hacia 1830, donde incluso se terminan de independizar los territorios. Recordemos que en el gobierno de O'Higgins se produce la expedición libertadora del Perú, porque si tú no eliminabas el virreinato del Perú, podías seguir estando bajo la dominación española en algún momento. Y en 1826, con el Tratado de Tantauco, se sella la independencia de Chiloé, último bastión español en Chile. Qué genial, profe. No me queda más que agradecerte una vez más. Creo que hablar de la historia como algo lúdico y conversado, como que si fuera un cuento, como que si fuera la mejor de las conversaciones, de repente le encontramos sentido al aprendizaje significativo, y es que hay muchas cosas interesantes, hay muchas cosas que conversar, y es por eso que te agradezco que hayas estado con nosotros al inicio de este ciclo, y te invito a los próximos, que el próximo viernes vamos a juntarnos para hacer cocinería. Tenemos dos invitadas especiales y vamos a hacer una rica empanada y unos ricos alfajores. Y después tenemos otra donde vamos a hablar de lo popular, de un hombre exquisito de 72 años que nos va a contar cómo celebraba antiguamente Osorno. Y te invito a ti y invito a todos los que nos están escuchando o nos van a ver en unos días más o en un rato más, a seguir con este ciclo. Como te digo, el Centro de Recursos del Aprendizaje de nuestro Liceo Bicentenario Adolfo Matei quiere abarcar y estar siempre con estos temas de que sea un más allá de lo que estamos acostumbrados. Así que te agradezco, profe, que nos hayas acompañado. Te invito para las próximas también vivos que tengamos. Si tú quieres y nosotros te podemos ayudar, tú sabes que eres nuestro mejor amigo, Felipe. Así que muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por darnos tu conocimiento de manera tan gentil. Así que gracias. Como última, sí, gracias. Primero, como última reflexión, yo creo que nunca nos cerremos a dialogar sobre los procesos históricos porque nos ayudan a aprender para dónde debies lo que hemos vivido. No nos pueden determinar el futuro. Eso es, el futuro es futuro y eso tiene su incertidumbre. Pero sí podemos sacar lecciones para dialogar.
y es un poco la invitación que tratamos siempre como departamento de hacer en el aula constantemente con nuestros estudiantes. Claro, en tiempo de pandemia eso no se ha podido hacer. No. Y por eso yo agradezco este espacio también porque permite mirar los hechos, pero también cuestionarlos. Y con ellos cuestionarnos un poco sobre nuestro quehacer. Preguntarnos el por qué, preguntarnos el para qué hacemos las cosas, y en qué medida eso que hacemos construye. Siempre hay que mirar la lógica de la construcción de una sociedad que, siendo muy diversa, es muy necesaria. Quizá la colonia tenía más diversidad y tenía mucho la influencia del peso español, pero hoy día, por ejemplo, hay una diversidad muy rica que hay que aprender nuevamente a leer, eh, que la aportan todos. Los mestizos nacidos en Chile, que hoy día llamamos chilenos, los pueblos originarios que están recuperando su identidad, y en todas las etapas, los que conocemos como migrantes, llámese de las colonias alemana, francesa, española, hoy día de los peruana, boliviana, que están construyendo esa riqueza de país. Eso, yo creo que es la invitación a revalorizar nuestra identidad también territorial. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde a todas las personas que nos acompañan vía Facebook. Nosotros queremos agradecer también que detrás del Liceo Bicentenario, que nos ayuda a, a poder hacer estos conversatorios y nos da el espacio de una conversación rica en conocimiento, pero también rica muy emocional y de la emocionalidad de lo que significa el mes de septiembre para todos nosotros. También queremos agradecer a Cristian, que nos ayuda, que está ahí detrásito, gracias, y los invitamos para el próximo viernes para estar con nosotros también en otro conversatorio, y ahí viene la cocina popular. ¿Ya? Un abrazo grande, cuídense, ya nos queda poquito. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao.